Hola, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, les doy como un perfil ahí rápido de Víctor y luego él se nos deja ir contándonos todo lo que nos va a contar. Víctor es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, ¿cierto? Junto a Hernán López Huine, fundó en 2008 Ediciones Godot. En el año 2013 crearon la Feria de Editores, que es la FED, que ya han mencionado aquí antes, que ha recibido en su última edición más de 350 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. En el año 2016 publicó como coautor, junto con Hernán López también, ¿cierto?, el libro Independientes de qué, con el Fondo de Cultura Económica de México. Y en 2017 cofundó Carbono, la distribuidora que proporciona soluciones logísticas a Ediciones Godot, Gourmet Musical, Sigilo, Leteo, Barret, Club Editor y El Gato y la Caja. Adelante, Víctor. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos ustedes por venir. Tengo que hablar de los 3 proyectos y como yo siempre temo aburrir a la gente, voy a hablar poquito de Godot, que me parece el más común, y más de Carbono y de la Feria de Editores, donde creo que están los mejores aprendizajes, porque cuando un editor o una editora empieza a hablar de su editorial, tiende a decir que su catálogo es maravilloso, que tiene un gusto exquisito, y me parece algo bastante deleznable por parte de los editores, ¿no? Si entramos en imprenta y ponemos una cantidad de plata en un libro, es porque evidentemente nos parece maravilloso o estamos decidiendo muy mal. En general hablo rápido, trato de no hacerlo, pero si ven que voy muy rápido me avisan, y si digo alguna argentiniada y no se entiende, también me dicen y cambio por un término más entendible. Godot creo que la fundamos en el 2008, lleva 15 años y va a unos 200 títulos. Es una editorial que principalmente está anclada en la no ficción. Dentro de esa no ficción tiene 2 líneas. Una, la que nosotros llamamos, nosotros no creemos en las colecciones, sí en el diseño de colección, pero no en la colección temática. Después si quieren ahondo en eso. Tiene 2 líneas de trabajo la no ficción, una a la cual internamente llamamos la sin intertexto y la que llamamos con intertexto. ¿A qué nos referimos con esto? Hay una línea de publicación bastante dura, que es donde publicamos a Zizek, a Sloterdijk, a Walter Benjamin, a Voloshinov y determinados autores y autoras que si vos no leíste otras cosas antes, si no tenés el intertexto para reponer determinadas cuestiones de esos libros, es muy difícil de entender. Leer Goza tu síntoma de Zizek para poder entender el grafo del deseo lacaniano es complejo. Y otra colección de no ficción que es la que llamamos sin intertexto, que son libros, como por ejemplo 30 de febrero, que habla de todos los errores que cometió la humanidad en el intento por medir el tiempo, desde que Cervantes y Shakespeare no murieron el mismo día, pues estaban bajo calendarios distintos cuando murieron, por ende es un error cuando dicen que es el día del lector, porque no murieron el mismo día, hasta otro libro que se llama Rarezas Geográficas y que habla de todas anomalías que hoy por hoy están vigentes, desde, no sé, casas que están en el límite entre Holanda y Francia, y si se comete un asesinato en la cocina, le toca resolverlo a Holanda, y si es en el comedor, le toca resolverlo a Francia, ¿no? Entonces, son libros que son para lectoras y lectores curiosos, y después tienen los de intertexto, que son un poquito más académicos, pero no están escritos para académicos. Y después la ficción, que la ficción nuestra, nosotros un poco el chiste interno, decimos no descubrimos nada. ¿Qué publicamos? Nuevas traducciones de Virginia Woolf, Stefan Zweig, nos hemos dado el gusto de publicar a Beckett. Se imaginan que si el editor se llama Godot, tiene mucho que ver con eso. Ahora estamos publicando todo Philip Roth, entonces va por ese lado un poco. Nuestra especialidad es el ensayo, es descubrir nuevas voces de no ficción, y ahí es donde creemos que hacemos una diferencia. Eso es Godot. Ahora viene lo que me parece que es como más interesante. Obviamente lo que amamos es Godot y todo lo demás se hizo porque no quedaba otra, ¿no? Hay mucho de la edición independiente que es más un formato de vida que una decisión consciente o un análisis de mercado, ¿no? Es, falta esto, hay que hacerlo, no hay recursos, se hace de la forma que hacen las cosas las editoriales independientes. Entonces aparece uno de los grandes problemas que teníamos, al menos en Argentina, y ha cambiado en los últimos 3 años con la aparición de nuevos jugadores en la escena, es la distribución. De hecho, nosotros arrancamos la distribuidora no porque querramos, sino porque un poco salimos infectados de la idea en una reunión con nuestro ex distribuidor, donde le pedíamos información de venta de las librerías, es decir, qué librería vendía ensayo, qué librería vendía ficción, dónde estaban colocados los libros para poder reponer el long tail y demás detalles que son fundamentales, este tipo de catálogos de largo aliento, para que pueda ir creciendo paulatina, pero seguramente en la venta. Y nuestro distribuidor o ex distribuidor literalmente nos dijo, si les doy esa información se ponen una distribuidora. Como no nos dio esa información, nos pusimos una distribuidora.
Las problemáticas de poner una distribuidora son varias. En primer término, cuando son editoriales pequeñas. Discúlpame, Víctor, no entendí. Lo que les dijo el distribuidor fue, si les doy esa información, ¿qué? Si les doy la información, se van a poner una distribuidora. O sea, se van ustedes como a montar una Van a distribuidora. tener toda la data para poner una distribuidora. Ah, ok. Los Como no nos dio vuelvo mi información, competencia, pues. Pusimos la distribuidora. Epa. Fue al revés. De hecho, ahora eso cambió y la mayoría de las distribuidoras en Argentina dan una información muy completa o hasta tienen sistema online donde vos podés entrar a ver qué se vende y dónde. Lo cual es fundamental cuando vemos que la tendencia es a que las tiradas se achiquen, estén cada vez más optimizadas, que vos entiendas en qué lugar quedaron 2 ejemplares, porque evidentemente ese título ahí no se va a vender, y en qué lugar quedó 0 y necesita reposición. Bueno, ese traspaso es fundamental en un uso eficaz de tu tirada, ¿no? Epa. Sí. No, perdón. Y decís que eso, o sea, lo que está sucediendo ahora con las distribuidoras argentinas es un efecto, como una consecuencia de ese conflicto que ustedes suscitaron con su distribuidora. no, Nosotros cambiamos. No. De hecho, recorriendo en general, nosotros viajamos bastante por Latinoamérica a ver librerías, distribuidores, colegas y demás. Empezás a ver que es un fenómeno. Yo, como te dije, soy malo con las fechas. Pero digo, así como está la diligencia acá, está Huracán, tenés la Furia en Chile, en Argentina hay varias experiencias, como A4, Ríos y demás. Empezás a ver, yo creo que lo que pasa es, voy un poco más para atrás, creo que cualquier editora o cualquier editor sabe hoy por hoy que su trabajo no termina con el libro bien impreso y sin erratas. Ese es solo el 50% de su trabajo. El otro 50% es que el libro llegue a las manos de todos los potenciales lectoras y lectores. Pues nuestra competencia no es otra editorial. Nuestra competencia es el uso del tiempo libre. Llámese Amazon Prime, Netflix o Candy Crush, lo que vos le quieras poner. O a que mute Candy Crush, quizás no se usa más eso, no sé. Pero lo que voy es, tu competencia es por el tiempo libre del lector y de la lectora. Entonces, si nosotros entendemos eso, no podemos pensar que nuestra tarea como editoras o editores terminó en el momento que el libro esté impreso. Tenemos que ir y hablar con, antes estábamos hablando hace un rato de quiénes son las personas que pueden promocionar nuestros libros. Tenemos que pensar cómo hacer nuestra estrategia en redes sociales, porque todos sabemos los problemas que tiene las redes sociales y lo que hace nuestra relación con el celular y el tiempo libre y demás. Pero hay algo que es innegable, que es que te permite llegar a un público que está atomizado. Generalmente los tipos de libros que publican las independientes son literaturas, ideas, que no van a poder promocionarse en la parte de atrás de un colectivo porque la mayoría de la gente lo va a querer leer. Tenés 2 lectores acá, 3 lectoras allá, 7 por acá. A eso le llegas mucho más fácil con las redes sociales, con un concepto de comunicación digital entero, ¿no? Tanto email marketing como redes sociales, en fin. Pero digo, ahí puedes llegar con un costo muy bajo de contacto por cada lector o cada lector, y esto viene atado a nuestras obligaciones como editor o editora, ¿no? Una vez que llegamos ahí y esa persona se enteró, en general, otro de los grandes pecados de la edición independiente, en general, no todo el mundo, es mis libros son fantásticos, la lectora o el lector debería cruzar mares a nado para conseguirlos. No. Entra a la librería, pregunta por el libro, no está, el librero tiene que pagar la luz, el gas, el teléfono, le vende otro similar. Tu libro no se vendió. Volvemos a, acá había 0 ejemplares, acá había 2, debería que haber 1 y 1, ¿no? Entonces, en toda esta situación, como la distribuidora no nos daba bola y no nos ayudaba a cambiar los libros del lugar ni a hacer nada, fundamos una distribuidora. A mí me encanta decir fundamos una distribuidora como si fuera algo espectacular. Y eso es carbono, ¿cierto? Eso es carbono. ¿Por qué? Porque el carbono es el elemento necesario para la vida, porque el carbón bajo presión se convierte en diamante. Es la única vez que pensamos un nombre, todos los demás nombres son una cagada. Entonces este nombre, como está bien pensado, lo quiero contar. Y la distribución es algo sucio, y el carbón es algo sucio. La distribución está condenada a fallar. Vos distribuís en 9 librerías, en la 10ª no está, ¿sabés a dónde lo van a ir a pedir el libro y le van a avisar al autor que no estaba el libro? En la 10ª, por supuesto. Nadie va a decirlo, podría haber comprado por Amazon o Mercado Libre. Dice, no, yo fui a esa librería y después como no tengo celular y no sé cómo funciona... Bueno, entonces decimos fundamos, pero en realidad la realidad de la situación era que nosotros estábamos en la zona norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La editorial alquilaba un garage en la parte de abajo de un departamento de 3 pisos y alquilamos el garage de al lado para la distribuidora. Como no teníamos plata ni para comprar las estanterías, estaba todo forrado con pales, o sea, todo el piso estaba con los pales y los libros se apilaban ahí muy prolijamente. Así empezó la distribuidora. Lo único en que sí invertimos fue en un sistema de gestión. Pero bueno, los principales problemas que tenía esto eran los siguientes. En países grandes, en extensiones territoriales grandes como Argentina, como Chile, que de punta a punta tienen que recorrer una cantidad de kilómetros enormes, primera problemática, le sumás la segunda problemática, que es, en general, esas ciudades que están lejos no tienen una gran cantidad de librerías, y no tienen una gran cantidad de librerías porque no hay una gran cantidad de lectoras y de lectores. Por ende, cuando vos mandás libros para allá, mandás poquitos.
y mandás poquitos de cada novedad, porque además vos no sos una editorial que publica un libro y vende 100.000. Entonces, cuando mandás poquitos a ese lugar que está lejos, el costo logístico de esa caja es enorme, que ese librero tiene que distribuir en el precio de venta o tiene que perder rentabilidad. Por ende, es como un círculo vicioso a pleno. Entonces, lo que nosotros necesitábamos lograr en ese sentido era aunar al menos otras editoriales, porque solo con la venta de Godot no se podía, que además tuvieran un ritmo de publicación suficiente como para que las novedades no quedaran desfasadas. Como se dan cuenta, es un dolor, es un rompedero de paciencia, hermano distribuidor. Que esto quedara compasado, ¿por qué? Porque si no, el problema que íbamos a tener es, no solo no íbamos a llegar a las sucursales de las cadenas que están desperdigadas y que muchas veces, aunque tengan el rol de ser las malas, son las que cubren muchas ciudades que en otras no hay librerías independientes, sino que tampoco íbamos a llegar a las independientes. Entonces nos empezamos a juntar con amigos, siempre todos los proyectos los arrancamos con gente conocida, porque como sabemos que vamos a fallar, es preferible fallar con amigos, ¿no? Porque te entienden un poco más. Y entonces ahí nos juntamos 4 editoriales, y lo más irrisorio de todo es que el contrato de distribución lo que decía era que la editorial tenía que asegurar una cantidad mínima de novedades. En realidad decía de ISBN, podían hacer reimpresiones. Entonces creo que la cantidad mínima eran 6, con lo cual nosotros nos asegurábamos que en el año de los 12 meses, que en general en enero no sale nada en Argentina porque está todo el mundo de vacaciones, son reimpresiones, y en diciembre las editoriales más chicas no sacamos novedades porque Penguin y Planeta se guardan esos libros que van a vender millones, y aunque vos me digas, bueno, pero los públicos no son los mismos, el espacio de exhibición de librería es limitado y compiten por ese metro cuadrado. Entonces, bueno, nos juntamos una serie de editoriales y empezamos a distribuir. Empezamos a distribuir, les quiero ahorrar todos los flagelos que hemos sufrido. Si después quieren, tenemos anécdotas muy graciosas. Sí, no los ahorres, ahorita nos los contás. Bueno, Por lo menos un par de flagelos. Uno buenísimo fue cuando hicimos la recomposición de fondo de todas las editoriales. Pero claro, vos te vas de otra distribuidora y a grandes rasgos hay 2 cosas: o traspaso sábana o devolución de todo. Entonces, dependiendo cuánto te pelees con tu distribuidora anterior, puede haber una devolución de todo. Tuvimos que hacer, como hay acá Panamericana, tuvimos que hacer la entrada en 2 librerías muy grandes, de nuevo, a sus... Jenny creo que está en las 60 sucursales y Cúspide debe estar en las 50. O sea, son 110 sucursales con cada una sus remitos, su cantidad de libros. Armamos, de hecho, una playlist que está en Spotify, que se llama Música para armar cajas. Y entonces, durante 3 días, estuvimos armando fácil, no sé, 350 paquetes, que cada uno llevaba 2 de este, 1 de este, 4 de aquel, 5 de aquel. Y además, todos tienen el mismo nombre, porque eran todas Cúspides, todas Jenny, todas... Entonces, había que tener mucho cuidado de no mandarle uno al otro. Nada, fue complejo. Porque además esa era la otra, estás armando una distribuidora de pobre, no agarrás y decís, bueno, llámame 5 o 6 personas que hagan esto. Y ahí vamos los editores, armando los paquetes. Lo cual también tiene un lado positivo, que es que cuando vos paseás por tu depósito, por más que tu depósito sea muy chico, ahora estamos en un lugar muy grande, pero antes era un depósito muy chico, vos no hay forma de que no veas tus errores. Vos te llevas puestas tus errores, que son las cajas que marcan que te equivocaste con esa tirada. Porque asumimos, volviendo a lo que decía antes, de que todo lo que publicamos es fantástico, es único y irrepetible. Si no, vamos perdidos. Pero bueno, eso único y repetible quizás tenía 300 lectores, quizás tenía 500 lectoras, no sé. Entonces, lo que tiene también estar manejando tu propio stock y tu distribuidora es que te saca un poquito del ego de editor o de editora y te dice, che, mirá, acá la cagaste, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Porque además después de ahí se desprenden también políticas de distribución que va a tomar la editorial. A decir, bueno, yo prefiero que estos libros se vendan a muy bajo costo, a una suscripción que envía café a domicilio, pero que conozcan un nuevo lector, una nueva lectora, cosa que hicimos con Carbono, no, los tenemos que vender a tal PVP y que duerman en este depósito donde es más probable que se humedezcan o se echen a perder. La distribuidora también lo otro que tuvo fue, bueno, sabíamos que, o por lo menos nuestra tesis de trabajo es que hay hoy por hoy 2 tipos de distribuidoras, ¿no? Las distribuidoras generalistas, y las hay muy buenas, que tienen 80, 90 sellos, y insisto, las hay muy buenas, donde es casi imposible que haya la cantidad de gente suficiente para cubrir las preguntas, los reportes de venta, todo lo que puede demandar del lado del editor, y del lado de la librería, el corredor o el vendedor que pasa por la librería, es imposible que le abra el librero de 30 o 40 novedades, le abra de las 2 que más venden. Por ende hay una cola que queda atrás rezagada, no va a ver la luz nunca. Ese tipo de distribuidora está desapareciendo y están quedando las mejores. Antes era el único tipo de distribuidora. Y lo que vos estás viendo con los ejemplos que marcábamos antes es el surgimiento de pequeñas distribuidoras que aunan entre 5 y 15 sellos, donde, claro, como esos 15 no sacan novedades todos los meses, o si sacan es bastante variable, el corredor tiene la posibilidad o bien de tener leídos 1 o 2 libros, porque además realmente
el corredor que está ahí es una persona que le gusta ese tipo de cosas, no es alguien de larga data que no leería nunca esos libros, o bien tiene la posibilidad de tener un meet con cada una de esas editoras o editores e informarse. Cuando llega a la librería puede hablar de todos los sellos. ¿Cuál es la gran diferencia? El primer modelo crece por la adquisición de más sellos editoriales. Así genera volumen. El segundo modelo genera volumen con el crecimiento interno de sus editoriales. A medida que las editoriales van creciendo, agregando nuevos títulos y van acompañando la difusión, va creciendo la distribuidora y va dando más poder. Todo esto que venía a cuenta, la distribuidora, como lo vienen haciendo muchas distribuidoras grandes y chicas, entendió que tenía que tener una voz en redes sociales o tenía que hacer algo. Si nosotros estamos de acuerdo con la idea de que nuestras principales aliadas son las librerías, una distribuidora jamás podía hacer un club de lectura que venda directo, estás salteando la librería. Entonces nosotros asumimos todos los costos de un club de lectura, pero tenías que comprar el libro a la librería. Hasta acá con aburridos. Nadie duda. Levanten la mano los que están aburridos. Entonces, cierro sí. el club, y voy a tus preguntas. Entonces, lo que pensamos a grandes rasgos, y nos sirvió mucho cuando vino la pandemia, es que el club tenía que ser digital para que pueda ser escalable. Hoy el club tiene 16.000 casillas, una cosa por el estilo. Detrás de las casillas no sabemos quién está. Por eso decimos 16.000 casillas, no 16.000 personas. Muchas están fuera de la Argentina. Y perdón, con casillas, ¿a qué te referís? Casillas de email. Ah, ok. Cuentas de correo. Cuentas de correo. Ok. A grandes rasgos, todo el club de lectura, que ahora se los voy a vender como que es fantástico, no deja de ser un mail los domingos a la mañana. En el momento que estás scrolleando en Instagram, te llega un mail, todos los meses se elige un libro, se elige un periodista, que puede ser Mariana Enrique, Leila Guerriero, yo qué sé, que va a elegir qué libro de distribuidora quiere hablar y te mandamos 4 mails escritos por esa persona que te caen el domingo para acompañar la lectura. A su vez, eso se afianzaba en eventos presenciales. Empezamos a hacer desayunos con las autoras, entonces, íbamos a un bar histórico, copábamos toda la planta alta y por un formulario de Google Form pagabas una cantidad de plata, incluía el desayuno, y charlabas con tu autora preferida, una autora o un autor que habíamos leído. Cuando cayó la pandemia hicimos algo muy gracioso que salió un libro de sigilo que habíamos leído que se llama Los Sorrentinos, que es un tipo de pasta, y entonces con uno de estos bares históricos que también hacía pasta, a todos los que se suscribían y pagábamos, le mandábamos el día anterior frisados un paquete con los sorrentinos y con la salsa frisada. ¿Y frisado es qué? El friso, ¿qué? Perdón, pues congelado. Yo le dije que iba a decir argentino. Bueno, perdón, solo no sabía yo, pues. Okay, Todos enteradísimos, todo qué culpa pena. tuya, todo culpa tuya. Bueno, le mandábamos congelados eso el sábado y el domingo al mediodía todos se conectaban a un Zoom y cada uno había echado al agua hirviendo eso y comíamos todos juntos con la autora, pues además la autora, no me acuerdo, está en un país nórdico, y entonces volvimos a un encuentro en plena pandemia, respetando, fue muy gracioso porque, claro, hubo que combinar para que la moto durante el sábado entregue, no sé, como 40 de estos cosas, que además obviamente iban con una carta del editor, un libro de regalos, yo qué sé. Se siguieron haciendo los eventos. Entonces la distribuidora tomó como paraguas comunicación en las redes sociales este club. Pues si no era mostrarnos a nosotros armando pedidos, que era una locura. Gracias a Dios ya no más pedidos. Pero bueno, eso es la distribuidora. ¿Y cómo así que ya no arman más pedidos? Pues lo que dijiste al Hay final. gente que lo arma por mí. Ok, no, ya. Por Ya suerte todo fue creciendo y hoy hay 4 personas trabajando en la distribuidora. Que los tenemos muy segmentados como un equipo interno que está a cargo del depósito y la facturación y 2 personas, son 2 personas, pues sí, es equipo. Y 2 personas que están en la calle dando vueltas por las librerías contando las novedades. Vale. Víctor, y perdón, no me quedó del todo claro como la condición de esa asociación. Bueno, O sea, dijiste que 6 novedades al año, ese es el compromiso, sí, pero ahora eso fue ya al todas principio. publican una por mes, por lo menos, pero cuando arrancábamos, ni nosotros publicábamos tanto, por eso yo te hablaba de esta diferencia entre las distribuidoras que crecen con sus distribuidos y las que crecen sumando editoriales para distribuir. Entonces, el problema ahí era que el promedio de publicación de novedades de las editoriales participantes era de 6 por año. Si esos 6 por alguna razón estaban desacompasados, alguna de esas novedades en un mes dado que salía sola, moría, tenía menos distribución. Porque un poco también la lógica era, la distribuidora estaba creando Godot en ese momento con Rumen Musical, después quedó solo Godot. Era muy tentador decir, si la novedad es de Godot va a todos lados y que la distribuidora pierda plata. Entonces, la distribuidora se armó con una estructura aparte y demás, y la lógica fue, si no va a ser rentable el envío de esos libros, ¿cómo definís que es rentable? Bueno, si vendiendo, aunque que no se venden nunca todos los libros que están en la caja, pero si vendiendo todos los libros que están en la caja no es rentable, eso es inviable. Entonces, bueno, lo que necesitabas, lo que te comentaba antes, lo que necesitabas es que 2 o 3 novedades acompañen eso, más el pedido de reposición. De hecho, a medida que el volumen fue creciendo, se posibilitó que se separe. Todo esto que digo, te escucho un distribuidor grande y te dice, es una lágrima, pero bueno, también es parte de
armar cosas desde la base, ¿no? Posibilitó separar el envío de novedades del pedido de reposición. Pero lo que buscábamos era juntar una cantidad de libros en la caja que haga posible que sea rentable ese envío a la otra punta del país. Ahora sí me expliqué. Sí, entendidísimo. Listo, y si querés, pasemos como a la tercera cosa y te... Si querés pasar otro, si no respondo tu pregunta. Bueno, es que no sé si La única entrevista lidera, así que si vos yo... es que no sé si estoy anotando cosas, pero que tal vez aplican también Cuento la feria entonces. para la feria, epa. Bueno, la feria, voy de ahora hacia atrás. Esta última edición fueron 4 días, fueron 22.100 personas y calculamos cerca de 80.000 ejemplares vendidos. Es una locura. Tenemos datos muy específicos, pues hacemos encuestas anónimas tanto a los editores como al público general desde hace varios años con un equipo de investigación. Donde está Alejandro Duhovne, que es uno de los principales investigadores del mundo del libro de nuestro país. Esa feria que ahora la ven y tiene, no sé si 350, 330 editoriales participantes de toda Latinoamérica, inclusive de España, editoriales que pagan su pasaje, pagan su hospedaje y con la cantidad de libros que venden ahí sigue siendo rentable. Tuvo sus inicios muy humildemente, como todo lo que hacemos nosotros, en el bar de una radio comunitaria, cuyos dueños habían sido docentes nuestros. Nosotros en ese momento no teníamos plata ni para pagar el alquiler de 15 sillas con 15 mesas. El bar tenía 15 sillas y 15 mesas, nos lo dieron gratis, charlamos con ellos. Y así arrancó la feria. Arrancó además en un día que allá hay algo que se llama la tormenta de Santa Bárbara o Santa Rosa. Llovió, se inundó la calle. Dijimos, bueno, esto está claro que no tenemos que hacer más esto. De hecho, un poco el chiste interno era, si no viene nadie, porque a nadie le gusta ir a una feria un domingo, le dijimos a los otros editores, si no viene nadie, nosotros pagamos las cervezas, ustedes pagan las pizzas y nos quedamos llorando y no volvemos a hacer esto nunca más. Cuando bajó el agua, vino gente, funcionó y esa feria fue creciendo paulatinamente. Hizo 5 ediciones en este bar, hasta, no sé, llegar a 40 mesas o 50 mesas. Y pasamos a un espacio que por primera vez se cobraban los stands. Había que pagar el alquiler, había que pagar la prensa, había que pagar una serie de cosas. Los stands eran ridículamente baratos. Nunca fue el tema de la FED, el costo del stand. Y ahora me voy a meter en qué son las cosas de la FED. Bueno, y fue creciendo paulatinamente hasta el lugar donde está ahora, que es muy, muy grande y que por momentos da un poquito de pánico la responsabilidad por la cantidad de gente que entra. De hecho, una de las cosas que fue muy característica de la feria es que por un tema de aforo siempre tenemos al menos 2 o 3 cuadras de cola para que la gente entre. También por cómo funciona la FED, nosotros, por ejemplo, siempre tenemos una cafetería de especialidad. Nosotros no le cobramos a esa cafetería, o sea, venden café ahí y nosotros no le cobramos, pero a cambio le pedimos que en las horas pico de la cola repartan café de especialidad gratis en la cola. Otra cosa que hacemos es, este año hicimos 9.000 libros de un libro que se llama La Traición y convocamos escritoras y escritores a que escriban sobre la traición y esos libros se regalan gratis en la cola de espera, igual que el MAP y demás. La feria tiene como una doble cara, como todo el mundo del libro, ¿viste? Que es la cara de Jano, las 2 monedas. Bueno, tiene como dos destinatarios muy importantes. Los editores y las editoras y el público lector. ¿Por qué estos dos? Del lado del editor de editora, lo que decía Carolina es fundamental. La feria te soluciona todo. Vos venís con la valija, con rueditas, con los libros y ya. Todos tienen la misma mesa, nadie puede tener un stand de doble piso, son mesas chicas de 2 metros. Todos tienen la misma cartelería que ponemos nosotros. Nosotros aseguramos a los editores, no tenés que sacarte tu seguro. Nosotros nos encargamos del internet, del matafuegos, de todos los requerimientos ocultos de cuando vos vas a armar un stand en una feria, que van desde, bueno, allá en Argentina a veces hasta tenés que llevarte la silla, desde contemplar que tengas la silla, que tengas internet, hasta promociones bancarias que les damos para que se suscriban. Y en el caso de las editoriales extranjeras, desde hace un tiempo le estamos proporcionando Postnet desde hace 2 ediciones para que puedan cobrar con tarjeta en Argentina, que siempre cuando vos viajas a otro país ese es un tema. Nada, tratamos de solucionar todo, porque eso le baja mucho la barrera de entrada a las editoriales pequeñas. Entendemos, nosotros sabemos que el 75% de las editoriales que van a la FED no viven exclusivamente de la venta de libros. No es que vendan otra cosa, es que su editora o su editor es docente, es traductor, hace otra cosa porque el volumen de venta no se lo permite. Nosotros sabemos también, por los números que nos pasan, todos pasan sus números de venta en ejemplares, porque en Argentina ya saben hay mucha inflación, pasan los números de venta en ejemplares, nosotros eso lo condensamos, sacamos mediana, promedio, mínimo y máximo, y se lo volvemos a pasar a los editores para que sepan cómo les fue a ellos personalmente.
no el dato de ellos, sino que vos tenés tu propio dato y sabés cuál fue la mediana y el promedio y te ubicás ahí. Entonces, hay una serie de cosas que la feria piensa en torno a cómo funciona, porque está armada por editores, donde tratamos de bajarle la barrera de ingreso al mínimo. Del lado del público lector, es muy fácil la variable. Primero, a la feria no entra alguien que pueda pagar el stand. Entrás porque te invitamos. En la época que eran 60 sellos, yo tenía leído seguro 1 o 2 libros de cada catálogo. Ahora que son 300, no, a veces no retengo los nombres. Pero sí pedimos que un grupo de colegas y amigos lo miren. ¿Por qué? La feria en esto tiene una bajada muy particular, que es que no permitimos sellos donde la mayoría de las publicaciones sean de autor. O sea, nosotros creemos que hay un doble pacto que va tanto del editor hacia el autor como del editor o de la editorial hacia el público lector, donde lo que está asegurando ese pacto es el dinero. Que vos pongas la plata para entrar en imprenta. ¿A qué me refiero con esto? La autora o el autor te da a vos un texto al cual le invirtió 1 año, 2, 3 de trabajo y de corrección y necesita que vos te encargues de difundirlo. Si la editorial, desde el lado editorial y el autor, no invierte el dinero para entrar en imprenta y ganar su plata una vez que el libro está vendido, sino que lo gana una vez que está impreso, como si fuera un sistema de lógica de impresión, de imprenta, la imprenta gana su plata cuando el libro está impreso, no cuando está vendido, bueno, vos podrías no cumplir tu lado del pacto de difundir esa idea. Vuelve a esto que hablábamos antes del 50% del trabajo hecho. Del lado de la sociedad, es como que viene alguien y dice, yo te voy a dar dinero por este libro de un fulano o una fulana que no sé quién es. Bueno, no, mirá, para mí fue tan bueno que estuve dispuesto a poner mi tiempo y mi dinero, que son las dos cosas que todo el mundo lo rigen, en mayor o menor escala, pero para todo el mundo es igualitario. Entonces ahí se genera un pacto. Hay una relación que si se rompe por alguna de las variables, se quiebra todo. Entonces, si vos venís a comprar a mi stand, ¿y por qué publicaste este libro? Y por la verdad que el autor puso toda la plata, así que no te da problema. Si lo compras, me va bien. Si no lo compras, yo ya gané dinero. Bueno, ahí se rompe algo. Entonces, bueno, por eso no entran ediciones de autor y no entran editoriales que dependan de organismos. Pueden ser eclesiásticos, partidarios, etc. ¿Por qué? Porque lo que entendemos es que ahí el catálogo se ve coercionado. Porque si, no sé, es una editorial de una iglesia, bueno, claramente la línea de publicación va a estar marcada. Si es una editorial partidaria, la línea de publicación. ¿Esto quiere decir que no hay libros políticos? No, casi todos los libros son políticos. Se podría decir que todos los libros son políticos. Pero lo que voy es que hay una serie de reglas por las cuales entran. ¿Esto qué tiene de importante? De cara a la lectora o al lector pasan dos cosas. Van con cierta libertad de elegir. Es decir, van a sorprenderse y a descubrir editoriales nuevas. ¿Por qué? Porque saben que hay un equipo de gente curando las editoriales que van a estar presentes ahí. Y el segundo punto, el más importante es, detrás de cada mesa tiene que estar el editor o la editora. ¿Por qué? Porque no puede pasar que vos preguntes, che, ¿quién hizo esta traducción? Y la persona no sepa. A mí me puede pasar porque ya me olvido de todo. Pero digo, debería haber estado presente en eso, lo tiene que haber leído, lo eligió, etcétera, etcétera. Entonces, vos vas a descubrir algo que no conocés, que no sabías ni que existía, y la mejor persona posible para recomendártelo es la que lo leyó. Entonces, si vos pones a una persona nueva ahí que acaba de llegar para atender, no puede haber leído todo el catálogo, ¿qué clase de recomendación puede dar? Ese cóctel armó la feria que es hoy por hoy. Hay otra variable muy importante que es que nosotros agrupamos a todas las editoriales que hacen más de 300 kilómetros en un lugar, que es un lugar bastante destacado y le damos mucha prensa. Y de hecho, el lector o la lectora más dura de núcleo que va a descubrir cosas se va primero ahí, porque es el sector un poco más volátil. Viene creciendo y viene asentándose. De hecho, ya hay 2 editoriales que publican solo en portugués y vienen a vender sus libros en portugués a la feria, lo cual a mí en un principio me pareció medio demencial, pero funciona. Entonces, esa lectora o ese lector entran con confianza a la feria a elegir y a ver por esta serie de variables que aseguran determinado nivel de calidad. Entiendo. Y no entendí lo de los 300 kilómetros. Generalmente, a mí siempre me hizo mucho ruido, al menos en Argentina, ferias que eran diminutas y decía internacional. ¿Viste? Muy bueno. Me vino a visitar un amigo uruguayo y ya es internacional. Y lo que también veíamos desde el lado de las editoriales es que una editorial que está en Córdoba, quizás hace 800 kilómetros para ir a la feria, no viene en avión, viene en un micro, tiene que pagar hospedaje, está teniendo los mismos gastos que me viene de Santiago de Chile o de Montevideo. Y a ese pibe o esa piba lo estás dejando de lado, lo estás mandando con el común y lo estás destacando. Entonces también lo que queríamos romper era esa lógica de internacional. Que a veces pasa eso, amigo. Por supuesto que me vuelve loco que vengan mis colegas de afuera y trato de ayudarlos a todos en la medida de lo que puedo. Pero me parecía que estaba bueno que premiemos a todos los que hacen muchos kilómetros para venir, porque además eso es coincidente con el interés o la pertinencia del público lector. ¿A qué me refiero? Muy probablemente esos catálogos que están viajando más de 300 kilómetros
no tengan una gran distribución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no te lo encuentres todo el año en las librerías. Entonces, probablemente para ese público lector, ir ahí a descubrir también está en su interés. Entonces, muchas veces se generan micro dinámicas de poder de dónde está ubicada en las 5 editoriales más conocidas independientes, pero con ese núcleo también lo rompes. Porque esas editoriales las conseguís todo el año. Si vos no vas y comprás en la feria, por la razón que sea, mañana lo comprás en una librería y va a estar. Esos de allá no. Entonces es una forma también de darle un pequeño aliciente extra a esa gente que está haciendo un esfuerzo extra. Epa, Hay entendido. un montón de cosas más políticas de la feria. La feria es lo más político que hay. Sí, ya lo intuyo. Y me llama la atención la denominación, bueno, no, yo no la conocía, no sé si estoy aquí pecando de ignorante, de editor, exacto, de editorial, dijiste editorial de autor, o sea, para referirte sí, a lo que esas se en llama las que Vanity Press, el ¿no? autor paga. Cuando el autor paga. Ok. A ver, que yo entiendo que hay... No, esto no es blanco y negro. Hay una zona No, de claro, yo grises. conozco el fenómeno, solo ese nombre me desconcentró. O sea, nosotros le que no, decimos así. ok. Ahora ya le están como dándole la vuelta del marketing y es como autores independientes. Como si los autores no fueran siempre independientes. Pero bueno, le dicen así. Sí, y la están rompiendo con autores independientes. Me parece muy gracioso. Como si no fueran todos independientes. Ujú, ujú. Pues, a ver, creo como que estás obviamente relacionante con lo que yo tenía más o menos preparado para preguntarte, para atacarte. Una cosa más importante. Claro que sí, dale. La creación de la feria responde a dos grandes cosas. La primera es que en ese momento la Feria Internacional del Libro no permitía stand conjuntos. Por ende, una editorial de Godot como Godot no podía ni en pedo pagar no tenía capacidad económica de pagar un stand completo en la feria. Y no se podían asociar. No teníamos dónde hablar de forma directa con el público lector. No había chance. Y para nosotros era súper importante. De hecho, si ustedes empiezan a ir mucho a ferias, van a ver que salen data, si bien es muy laborioso, como decía Caro, sale data muy interesante de escuchar, sobre todo en la periodicidad en las ferias. Digo, hacer varias ediciones de una misma feria a lo largo de los años, sale mucha información de gente que vos le recomendaste un libro, vuelve y te pregunta por otro, porque le gustó, no le gustó y demás. No estaba esa posibilidad. Y la segunda era que todo el cronograma cultural estaba muy acaparado por las grandes multinacionales que sí podían pagar las salas de exhibición de las ferias internacionales. A lo cual la FED, como siempre, responde. Las salas no se cobran en la FED y solo puede haber autoras y autores que hayan publicado un editorial independiente. Si vos sos la autora del momento o el autor del momento y no publicaste ni un solo libro independiente, no entras a la FED. Salvo que entres a entrevistar a un autor. Pero no vas a ser entrevistada, no vas a ser la... ¿Por qué? Porque ahí también hay una política cultural. Este es nuestro espacio. Y es muy gracioso empezar a ver cómo hay autoras y autores que empiezan a decir, che, por ahí puedo sacar un librito acá, allá, porque me gustaría estar en la FED. Y eso me parece como algo muy lindo de ver de que con el fenómeno que empiezan a generar la unión de las editoriales empieza a mover determinadas, para mí, ideas viejas y concepciones viejas de qué es que te publica una editorial grande, ¿no? Epa. ¿Y tienen financiación estatal? ¿Reciben financiación estatal? Pues algún apoyo presupuestal Sí, no. del Estado. Desde hace un tiempo que sí recibimos, pero bajo las siguientes condiciones. No que nosotros las pongamos las condiciones, es que nosotros recibimos plata de casi todo el mundo, no tenemos problema. No nos la dan, la recibiríamos. Hay dos cosas. La feria en su estado básico, que es decir, que se produzca la feria sin los proyectos alrededor que les voy a comentar, se sustenta exclusivamente con el pago de stands. Si nosotros dejáramos de recibir toda ayuda posible a vida y por haber, la feria se hace igual. La feria de hecho se hace en un predio privado que pagamos, pagan los editores con la cuota del stand. ¿A qué me refiero con la... Que dijiste que es baja, ¿cierto? Esa cuota. El stand, sí. De hecho, en general, nosotros medimos todo en ejemplares. La feria pasada, vamos a ir contra mi memoria, puedo buscar el número exacto, pero el stand te salía 25 libros tomando el PVP al 0,75, teniendo un 15% del PVP destinado para costo industrial y 10% para... Nosotros somos así. Y 10% para pagarle al Estoy autor. entendiendo todo perfecto. Ponerle que eran 25 libros, el promedio dio 186 y la mediana 145. Está bien, vos me podés decir, y mi tiempo, bueno, está bien, después todo eso lo vemos, pero a lo que voy es que el pago del stand no es problema. Eso no es el problema. Habría que entrar después en otras variables si vos estás pagando un pasaje y demás, pero no es el problema. Con eso se sustenta la feria. Después la feria tiene un par de problemas de los cuales estamos muy orgullosos. El primero es el premio a la labor librera. Es un premio que entrega $1.200, depende del cambio,
en efectivo a una librería para que compre en la feria con 50% de descuento libros. Una feria que se hace a 4 meses de Navidad. De hecho, llevamos 3 ediciones. La librería que ganó la primera edición, al otro año pudo cambiar de local a un local más grande, una casona cultural y demás. Ese premio no tiene nada que ver con el metraje que tenga la librería, sino que las variables que está mirando, y el jurado es interdisciplinario, por así decirle. O sea, hay alguien que es corredor para ver que la librería sea prolija con los pagos. Hay una autora o autor para ver, bueno, cómo trata eso, bla, bla. ¿Cómo se elige? Se elige por su relación con la comunidad, con el tipo de actividades que hace con la comunidad que la rodea, el barrio que lo rodea. No tiene nada que ver con que sea más linda, menos linda, más grande o más chica. Y de hecho en el formulario las cosas que se preguntan son esas. Cómo funcionan los talleres, cómo se relaciona con la comunidad. Porque hay otras que son muy chiquitas y no pueden hacer un taller adentro. Entonces capaz se relaciona con la comunidad de otra forma. No sé, es el centro de distribución de frutas orgánicas del barrio, and so on, ¿no? Ese es un premio que nos hace muy felices, porque además otra cosa que pasa es que entregamos una especie de shortlist de 10, no sé si eran 10 o 5 librerías, donde están de todo el país. Y por ejemplo hay una librería que de las 3 ediciones que ganó el premio, 2 quedó finalista y no ganó, que es de Tandil. Y lo que nos decía la librera es, obvio que quería ganar, pero me decía, mirá, yo con estas 2 veces me hicieron notas todas las radios, y Tandil es una ciudad mediana tirando a chica de Buenos Aires, ¿no? Todas las radios y todos los diarios de Tandil me vinieron a hacer notas, porque a nivel nacional había quedado entre las mejores. No quedó nadie en Tandil que no conozca la librería. Ya está. Es como, fue lo mejor que nos pudo pasar. Cuando Tandil tiene, creo que son, no sé, voy a decir pero calculo que serán 100.000 habitantes, 100.000 habitantes. Ahora googleamos y no tiene nada que ver. Pero estará una cosa así y debe haber 2 librerías o 3. Entonces, eso fue realmente importante y es parte de lo que busca el premio. Esa es una cosa. La otra que hacemos es un programa de intercambio con embajadas, y entonces traemos editoras y editores de otras nacionalidades, de otros idiomas, Brasil, Alemania, Italia, bueno, España es el mismo idioma, pero España, y de Colombia, que también es el mismo idioma, a que hagan un trabajo de una semana teniendo entrevistas con otros editores de Latinoamérica y de Argentina, y juntándose para comprar derechos, vender derechos, recorrer Buenos Aires, librerías, bla, bla. Esos son programas que si nos cortan la financiación no se pueden hacer. De hecho, hoy por hoy nosotros la feria no recauda de eso, todo lo que entra va a un gasto particular. Entiendo. Mira, uno de los focos que me interesa discutir, pues, sí, hablar con vos, es como la relación que has construido con el mercado, incluso la relación que tenías en tu imaginación con el mercado antes de comenzar este negocio. Pues, o decir negocio, incluso no sé si es la palabra, adecuada. Y está re bien hablar de plata en un mundo editorial. Epa, ok, listo, bacán. O sea, si alguien se mete en esto pensando que va a ganar plata, pobre, ¿no? O sea, como está equivocadísimo. Por otro lado, sí tenemos que desterrar la idea de que las editoriales no son rentables, si bien la rentabilidad es bajísima y la peleamos, porque si no es muy fácil, como vemos el caso argentino y algunos mexicanos. Las editoriales independientes en realidad están en manos de familias que tienen un negocio millonario y se divierten con la editorial. Puede que lo que publiquen sea estupendo, sea 10 veces mejor que lo que publico yo. No estoy hablando de la calidad, estoy hablando de un recorte, publicamos a marxistas nosotros, así que se pueden imaginar, un recorte de clase. Entonces, si la editorial no es rentable, está financiada por otra cosa. Casi como la discusión en su momento sobre si los políticos cobran o no cobran. No, el problema no es que cobren, es que se afanen la plata. Digo, pero si no cobra el puesto político, nunca va a acceder una clase social que tenga que trabajar para vivir. Va a acceder una clase social que no necesite laburar más o tenga un negocio. Entonces, hablar de eso y de producción y de plata me parece espectacular. La editorial tiene que aspirar a ser rentable. Ahora, probablemente, como dice el viejo dicho, una editorial no es rentable entre los 3 años o los 60 títulos. Si pensás que vas a ser rentable al primer título, tenés que pegar un título que sea un desmadre tal que sí, pero si no, es imposible. Nosotros en nuestra relación con el mercado cuando arrancamos fue jamás vamos a poder ir de la editorial. Yo no es que detestaba el trabajo que hacía, pero era un poco estresante, y un poco el chiste que hacíamos con Hernán era, bueno, que esta sea nuestra jubilación. Cuando ya realmente el médico nos diga, mira, te vas a morir de un paro cardíaco si sigues laburando de esto, bueno, ahí con 60 años frenamos y somos editores. Por suerte pasó antes, o sea, no sé si parezco de 60, pero pasó bastante antes. Epa. Mira, estoy tan charro como conflictuada entre el guión que había escrito para preguntarte y lo que ya quiero preguntarte. Pero me llamaron la atención unas cosas que vi en internet y que no las quiero dejar pasar.
en un perfil tuyo que encontré dice que antes de trabajar como editor lo hiciste como programador, encargado de experiencia de usuario, ¿no? En sitios con millones de usuarios. Eso pues te cito textualmente. Eso es cierto. Y me parece, pues lo que pensé fue como millones, como que millones no deja de llevarme a las metas del mercado. Incluso pensé en este dicho que tienen, pues o tenían las canciones de reggaetón cuando yo era una chiquilla, que era 1 millón de copias obligado. Eso dicen pues los reggaetoneros cuando están pues en su onda. Me gusta el movimiento. Ok, lo hice bien. Me pone en situación, me imagino. Seguro así, como yo, igual a mí. Y dicen 1 millón de copias obligado, y vos hablas de 1 millón de usuarios, o sea, hablas como de un trabajo anterior, ¿cierto? En el que en todo caso declaras pues como que te entretenías también. Y luego pasaste al mundo de la edición, que es un mundo para el cual muchos de los asistentes acá, que son muy jóvenes y están terminando la carrera, se están preparando para entrar, ¿cierto?, a ese mundo, que no sé de hecho qué ideas tengan los estudiantes, o más bien tengo alguna idea de la idea que tienen los estudiantes del pregrado de literatura, por lo menos los que están en la línea de énfasis y que han sido mis alumnos, como la pregunta por qué tan rentable va a ser para mí editar libros, bueno, ¿cierto? Y creo que igual hay un sueño tal vez incluso muy infantil, de hacernos ricos, pues, o sea, pues sí, de prosperar en cierta medida. Y cuando vos decís, y discúlpame, armo como la pregunta más compleja, cuando decís, por ejemplo, que en el año 2013, cuando empezó la FED, ya habían pasado 5 años de la creación de Godot, y dijiste, no teníamos plata para hacer la FED, ¿cierto? La hicimos ahí en un negocio pues, de pizzas, es decir, habían pasado 5 años, hace un momentico dijiste, por lo menos 3 años, una editorial tiene que luchársela para ser rentable. Habían pasado 5 años y Godot tal vez ya era rentable, pero no le sobraba el dinero para hacer la feria, ¿cierto? Sí. Godot es un milagro, porque con todas las cagadas que nos mandamos no debería existir. Nosotros hicimos todos los errores del manual, porque en ese momento hicimos algo peor, que lo único peor que tener una editorial independiente es tener una revista cultural, porque es 10 veces peor. Nosotros veníamos a tener una revista cultural, porque vas a los kioscos a que la vendan, y una anécdota hermosa es en 2 avenidas muy conocidas de Buenos Aires. Nosotros la repartíamos la revista, obviamente, quien iba a repartir por nosotros, y yo se la llevo al diariero, y en ese momento, no sé si estábamos en 1 a 1, pero en la revista salía no sé, como yo te dijera que con lo que pagabas la revista no comprabas la Coca-Cola más chica del supermercado, por dar una referencia. Y me acuerdo que se la llevo y me dice, ¿sabes qué pasa, pibe? No, le digo, claramente, hago una revista cultural, ¿qué pasa? Me dice, y en ese momento había salido una revista llamada la revista Hombres, que a grandes rasgos debía ser como una Playboy diluida, ¿viste? Me dice, yo la tuya la exhibo, no me la compra nadie, cada vez que la vendo me llevo como, no sé, 30 centavos del peso este. Y yo tengo esta otra, que no me gusta, pero no la exhibo, me la piden, la vendo, y cada vez que la vendo me llevo 1 peso. Como diciendo, tu modelo de negocios apesta, por donde vos lo mires. De ahí eso lo dejamos y hicimos la editorial. Cuando arrancamos la editorial, solo por dar un ejemplo, cuando publicamos nuestro primer libro, todo el primer año hicimos un solo libro. Y cuando publicamos ese libro, dijimos esta genialidad. Fuimos a la imprenta y le preguntamos, ¿por 500, por 1000, por 1500? Y vimos que 1500 era más barato que 1000. Y dijimos, hagamos 1500. ¿Qué distribución teníamos? Ninguna. Tardamos como, no sé, 4 años en vender ese libro. Entonces, toda la plata que teníamos que fue para ese libro, el retorno de inversión fue nula. No pudimos sacar otro libro hasta el otro año. Entonces, digo, en eso ni en pedo los 5 años Godot era rentable. De hecho, creo que Hernán es el primero que empieza a percibir sueldo de Godot, y es cuando Godot ya tenía como 8 años, y yo me voy del sitio que tenía 3 millones de unique visitor por mes, cuando Godot tenía, no sé, 9. Y ahí empezó a recibir un sueldo, y fue no sé, si ganaba, como yo te dijera, 100 pesos en donde estaba en programación, que ahí sí es rentable, pasé a ganar 5 en Godot. O sea, como cubrir los gastos de mi hija y punto. Para mí digo mucho más profundo con el mundo de la edición, que es un estilo de vida. Digo, no, si bien no soy rico, yo siento que soy rico. Digo, no pretendo mucho más de lo que tengo, vivo de lo que me gusta hacer, conozco gente súper inteligente y súper interesante, y la editorial funciona, y hay gente que labura con nosotros y le podemos pagar un sueldo que está bueno y hace lo que le gusta, y la empresa se maneja con los estándares que a nosotros nos gusta que se maneje. No sé si quiero mucho más que eso. O sea, también está
Digo, claramente no somos ricos, pero también está la mirada de qué es para vos ser rico, ¿no? O sea, es como, yo vivo de lo que me gusta, Para vos, ¿qué es ser rico? lo que me pasa a mí. No tengo auto, por ejemplo, o sea, no es que, digo, Pero sí, ajá, yo soy exacto. rico, y vos decís, chabón, vivo en una mansión, no tengo auto, vivo en un departamento chiquitito, pero yo soy rico, yo qué sé, vivo de lo que me gusta, laburo con gente que me gusta, no sé, me parece que mucho más que eso no hay. Ahora, si la idea de riqueza era el yate o el auto último modelo, anda a programar, hace otra cosa, no es la edición. Ahora, me parece que puede ser 10 veces más gratificante. Ojo, para que esta mirada que parece tan romántica, decís, ay, que este muchacho, ¿en qué mundo vive? Va directamente relacionada a cuántos ejemplares hay que vender en la feria para que la feria sea rentable. Digo, porque aunque sea poca, tiene que ser rentable la editorial. Y esa mirada tiene que estar desde el principio. Hoy por hoy hay diplomados, libros. Digo, algo que a mí me quedó mucho de mi mundo anterior de laburo es cualquier libro que compres sobre lo que vos vas a hacer, con que te deje un dato, el libro salió regalado. Con que vos te ahorres un error por cada libro que leíste, ese libro es la mejor inversión de tu vida. Porque ese error puesto en una imprenta, ese error puesto en una edición de negocios de la editorial, ese error en lo que sea, es un temón. Y con esto no hay que confundir, porque muchas veces cuando se habla de profesionalización se piensa que entonces, somos un N editorial pero pequeña. No. Para mí la gran diferencia entre las editoriales, porque siempre está cómo se define qué es independiente, si es a pulmón, autogestivo, todo ese tipo. Para mí la discusión por la taxonomía, por la etiqueta de taxonomía, me aburre soberanamente. Para mí la única distinción es el orden de los factores. Yo publico lo que me gusta y salgo a buscar a mi público, o veo qué pide el público y publico en consecuencia. Ese orden de los factores es la única decisión. Son los mandalas para pintar. No es ilegal. Está todo bien con los mandalas. Yo pinto mandalas con mi hija. Está todo genial. Los mandalas para pintar. Los libros eróticos, la 100 sombras de Grey. Cómo funciona el cerebro. Reiniciar tu intestino. No sé, la moda que venga, me sumo. Está perfecto. No es ilegal. Ese es un tipo editorial. Probablemente más rentable que la nuestra. Si vos, publicando tus obsesiones, tus gustos, lo que vos crees que es interesante, lográs ser rentable, sos rico. Comprendido. Pues me ahorraste muchas preguntas. Espero que de verdad en el público eso despierte más preguntas. Porque Sobre todo discusiones. Sí, que exacto. no a todo lo que digo. Que te lleven la contraria. Confiar. De hecho, también me llamaba la atención que ahorita decías, cuando estabas hablando de cómo empezó la FED o de carbono, ¿cierto? Como te reunías con amigos, eran los amigos los que eran como un factor fundamental, los amigos. Pero ahí para mí hay un tema, y lo veo mucho en las cooperativas. Este es el comentario mala onda del día. Tiene que haber uno o dos que se fumen todos los quilombos. O sea, a mí la asamblea está buena para nutrir de ideas, para debatir todo. Después hay 1, 2, 3. Mirá, de la feria, que les cuento, que 22.000 personas, que lo he vendido. De cada edición nos mandamos alguna cagada, pero tremenda. Me acuerdo Primer Conex, que es un lugar donde tocan bandas de rock, que es como re cool y está buenísimo ir ahí. Fue como la consagración de la feria. Un espacio muy grande, creo que 5.200 metros cuadrados. Para nosotros muy grande, que veníamos de un bar, de una radio comunitaria y lugares más chicos, teatros, cosas así. Ya en ese momento usábamos un solo proveedor de mesas, pues era el único que tenía en toda la capital federal la cantidad de mesas que usábamos. Cada mesa pesaba un huevo, madera, más metal. Y se desarmaban, las platas se plegaban, había que desasegurarlas y... Además la hacemos en agosto, que hace frío. Cuando no sé cuántas veces ustedes tuvieron que desenroscar tuercas o trabas con las manos, cuando hace frío, cuando es metal, después de 4 o 5 te duele, no es divertido. La cuestión es que en ese momento la feria ya hacía el frío, por ende nosotros arrancábamos a laburar, como yo dije, a recibir gente el lunes anterior. Bueno, imagínense, lunes, martes, miércoles, feria. Domingo, 22 horas, se fue todo el mundo guardando los libros de la editorial, porque obviamente además en ese momento no contratábamos gente que nos ayude para eso, ¿no? Y uno me dice, che, ¿quién desarmaba las mesas? Y yo... Después de todo eso, tuvimos que ponernos a desarmar 200 mesas. Me acuerdo, mi hija estaba chocho, para que ese momento mi hija estaban y mi hija corría por todo el Conex, claro, es un lugar que realmente está lleno de gente, está solo para ella, iba, venía, todo. Me decía, papá, falta mucho, ¿no? Falta mucho. Sí, faltó mucho. Estaba chocha, me faltaba mucho, corría por todos lados. Tuvimos que desalvar todas las mesas y moverlas, porque además, claro, vos lo entendés. Hay un microcosmos del mundo de la edición, decís, qué fantástico esto, fantástico esto. Los plomos que tenían que armar el escenario de la banda que iba a tocar el otro día, me miraban diciendo, movimos la mesa. Yo tengo que armar el escenario, vos vas a armar el escenario. No, ya te las muevo, estoy moviendo todas las mesas, nos queríamos morir. De esas, 300. Bueno, eso hay un momento donde está todo divertísimo, tirar ideas, ser disruptivo, pensar fuera de la caja, innovar todos. El momento en el que hay que agarrar y decir,
en Central Newbery. Y otra que hicimos hermosa fue, no contratamos limpieza, no sabíamos que había que contratar limpieza. El chabón, el dueño de la galería, nos dice, sábado a la mañana. No, domingo a la mañana. Che, boludo, los baños están hechos un asco. ¿Vas a abrir hoy así? No tenés alguien que vaya a limpiar, te lo pagamos. No, ¿quién va a venir domingo? Bueno, fuimos a limpiar nosotros. Tanto no pasa nada, Digo, estamos más que bien. Digo, de esas cosas en la gestión, cuando es gestión hecha abajo, donde todo responde a un par de personas y no hay ni una institución ni nada que lo garantice de fondo, ni un productor, ni mucho menos, porque no hay plata para pagar eso. Y si esperás a tener plata para pagar eso, no lo vas a hacer nunca, sucede. Y cuando eso sucede, toda la gente que está con la quinta pata de la quinta pata de la quinta pata del gato, no sé si esa expresión se usa, pero digo, está viendo el detalle, no va el domingo a la mañana a limpiar. Ahí tiene que haber 2 o 3 que son, no sé, capo, vos organizas esto, hacete cargo. Entonces, para mí ahí hay algo muy delicado con este tipo de ideas, proyectos, emprendimientos, como le quieras llamar, que suenan muy épicos cuando salen bien, pero son un garrón cuando lo estás haciendo. O sea, lo que estás diciendo es que, pues porque te entendí al principio y tal vez yo misma romantizando la idea de la amistad, como que cuando no hay dinero hay amigos, pero entonces me estás diciendo que funcionan mal las cosas y también las amistades. No lo digo mal, que si fuera al revés, si yo estaba en la posición de amigo de esa otra persona, también capaz lo miré y decía, che, vos tuviste esta idea. Sí, yo no firmé esto. A lo que voy es eso, cuando hay muchos, siempre tiene que haber 2 o 3 que sean los que... Porque van a parar, y esa cosa pasa en los peores momentos, y nadie tiene ganas de hacerlo. Entonces, como que en algún momento no es como lo que te decía antes, yo soy rico por lo que hago, lo que me gusta, todo suena súper romántico, pero también hay que estar viendo los números. Este tipo de proyectos está buenísimos y hay que hacerlos y son el futuro de que la edición sea sustentable en los casos de nuestros catálogos. Bueno, tiene ese lado B. O sea, te vas a juntar, sí, lo que tienen tus amigos es que confían en vos y te van a dar su sello para que lo distribuyas. Cuando vos no tenés más que una idea y un garaje alquilado. Y son bastante buenos amigos por eso, o un montón de buenos amigos. Y cuando vos te equivoques con algo, te van a bancar. Digo, nosotros en plena pandemia, las cadenas se retrasaron con los pagos, las deudas eran literalmente millonarias. Dije, mira, no tenemos la plata para pagar, o sea, vamos a pagar lo que cobramos. Quédate tranquilo, yo sé cómo laburan ustedes, ya se va a regularizar. Obvio que nos regularizamos, todo se puso al día. Ese momento fue, a mí me hacen una acción legal para que pague esto, fundimos. Yo tenía todo para mostrar que no nos habían pagado, era de público conocimiento, le pasaba a todo el mundo, bla, bla, bla. Bueno, ahí también están siendo buenos amigos. Otros se me deja, sí, yo te quiero un montón, pero acá sos mi distribuidor. A mí no me importa si el otro te pago. Vos tenés la obligación de pagarme a mí. Y tienes razón. Entonces digo, a lo que voy es, todos esos proyectos, y lo ves cuando ves las cooperativas, hay distintos niveles de participación y compromiso, si quieres que lo diga más. Entiendo. Víctor, dos cositas más. Ahorita que estuve mirando, buscando Carbono, pues como la página de Carbono, y vi que era como un club de lectura, pues lo que ya mencionaste, ¿cierto? O sea, ya ustedes escucharon qué es Carbono, y me pareció, no sé si también a ustedes les pareció como qué cosa extraña, o sea, no me imaginé que iba a ser algo como evidentemente, como somos una distribuidora de libros. No, bienvenido a este club de lectura y la dinámica es esta. Y atando eso a lo que dijiste ahorita de cuál es el orden de los factores, ¿cierto? Que creo que tiene que ver con la independencia también, ¿cierto? Si primero yo establezco qué es lo que yo con mis obsesiones, con mi formación, con mi historia y con la de mi equipo, pues, ¿cierto? ¿Qué voy a publicar? Y luego salgo a buscar lectores. Creo que ahí estaría, no sé, pues si me corregirás, cifrada la independencia, distinto a primero veo qué quieren los lectores y entonces ahí defino qué voy a hacer. Es decir, en ese panorama de esa independencia establecida así o proclamada así, el modelo de distribución es un modelo que pues me parece que es como de formación de lectores, o sea, como de fortalecimiento de un nicho, no sé. Que agrupás comunidad, formar lectores, forma el Estado. Nosotros, me encantaría decirte que sí, pero no. Lo que haces es, están dispersos, tienen intereses múltiples, y decís, bueno, mira, acá está lo que publicamos y vas tratando de llegarles y de agruparlos y de robarles un poco su atención para que todos los meses vean qué está pasando. La decisión de que el sitio esté estructurado así es porque claramente tenemos 2 interlocutores. Por un lado tenemos que salir a difundir los libros que distribuimos para generar cierta demanda hacia el librero, que el librero o la librera tengan ganas de exhibir esos libros. Entonces, está hacia ese lado. El librero ya tiene el WhatsApp
de todos nosotros. No entra al sitio a ver qué pasa. Entonces un poco la lógica fue esa, fue decir, bueno, al librero se le abra por otro canal, o a la librera se le abra por otro canal, y a los lectores y las lectoras se le habla por este canal. Y vale decir, todo, como vos bien decías al principio, yo todo lo hago con Hernán, pues sí me parece que... Y el club tuvo mucho que ver Sebastián Lidijover, que creo que son los grandes prenseros que tiene Argentina, es una de esas personas que siempre está pensando distintas formas de llegar a los lectores. Esto que hablábamos antes, alguien con el que peloteo mucho. Ahora ya no está más en el club, porque él tomó otras responsabilidades en otros lados, no se abandonó, nada, mentira. Pero él fue un poco el que le dio esa dinámica, ¿no? Y lo pensó de esa forma. Y a mí me pareció una idea fabulosa. Y lo último es algo que dejaste al principio como en el tintero, y es que Godot no está interesado en las colecciones temáticas. Si pudieras desarrollar eso un poquito, antes de que abramos como el espacio para las Hoy por hoy me preguntas. entran un montón más de dudas con eso. No, lo que sí me parece es que nosotros siempre hacíamos un juego damos muchos cursos de edición, distintas facultades. Y siempre que me vienen a discutir un poco la idea tradicional de colección, le decimos, bueno, ¿cuál es el editorial hispanohablante que más conoces? ¿Anagrama? ¿Cuántas colecciones conoces? Y me vas a decir 3 o 4. Y ahí van a pasar dos cosas. Primero, Anagrama tiene como 50. Entras al sitio y están ahí. La segunda es que me decís 3 o 4 y me vas a decir la que es grisecita, la amarilla, que le llaman la peste amarilla de traducciones. No te acuerdas un solo nombre. O sea, de casualidad vas a quizás poner un nombre. Bueno, ahí te das cuenta que la colección como orden temático, si bien yo adhiero a la idea de Calazo, de la marca del editor y la colección, el efecto de colección y bla, 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 es medio una pretensión del editor. Y es medio una pretensión del editor que puede funcionar en un volumen de publicación que no es el volumen de publicación de los independientes. Después pasa otra cosa de lo que hablábamos antes de salir a buscar al lector o publicar, que es, hay que también, la época en que se podían pagar directores de colección que pudieran evaluar textos de distintas disciplinas, quedó relegado a espacios muy particulares. En la edición independiente, lo que se sobreentiende es que esa editora o ese editor conocen de esa temática que publican. No, es raro ver un editor independiente que diga, yo publico teatro, poesía, ensayo, en narrativa traducida y narrativa contemporánea. ¡Wow! Sacás 7 novedades al año o 12 novedades al año. ¿Cómo alimentás esas colecciones? Y además, ¿realmente entendés mucho de todas esas áreas? No. En general, vos mirás las editoriales y tienen 1 o 2 nortes por donde juegan. Por ende, no hay tanto diseño o idea de colección a la vieja usanza. Lo que sí hay es una comunicación visual de esa colección. Que vos me podés decir, bueno, es casi una sinécdota, como si está bien. Pero digo, lo que sí vos ves son determinados identificadores visuales que hacen que digas, esto pertenece al mismo gusto de lo que yo tuve antes. A nosotros lo que nos pasaba era, vos tenés 2 grandes caminos y si mirás las independientes de Latinoamérica versus las de España, yo sé que acabo de hacer ahí una agrupación dificilísima. En general, las latinoamericanas no tienden a tener un diseño de colección tan marcado, salvo lo que podemos llamar un diseño de biblioteca, es decir, determinado autor tiene un diseño de colección, pero no es que el editorial. Excepciones a eso, no sé, pienso en Chay en Argentina, algunas otras que toda la editorial se publica con un diseño, como si fuera en narrativa breve de 6 barral, ponele. En España no, en España vos ves y Libro del Asteroide, Lucky Books, etcétera, tienen un diseño de colección. ¿Por qué? Lo que están es una apuesta más de largo plazo, me parece que hasta quizás si querés tener una teoría voladora, picante y abierta a la discusión, en economías más estables vos estás seguro que puedes apostar más a largo plazo. Porque ¿cuál es la gran diferencia? Vos, cuando haces el diseño de colección, estás yendo a buscar una reminiscencia del pasado para ese lector o lector. No estás apostando a eso, que en un momento alguno de los libros pique, compre, más luego entienda que toda la colección hace de sistema. Cuando vos estás con tapas que son distintas, estás saliendo a buscar al lector en cada tapa. Y estás entendiendo que va a ser una publicación un poco más heterogénea. De todas formas, termina pasando que editoriales que no tienen diseño de colección, por determinados gustos particulares de la persona que está a cargo del diseño de las tapas, lo terminan teniendo. Caso, La Bestia Equilátera, que Juan Pablo Cambariere, que es un gran diseñador y que la técnica de collage la maneja muy bien, después googleé La Bestia Equilátera, van a ver que si bien no hay un diseño de colección, por el estilo de ese diseñador hay una impronta. En Godot, lamento ser autorreferencial, si vos mirás un poco, si bien no hay un diseño de colección, hay cierta corrimiento hacia colores saturados, colores plenos, no usamos degradé, tratamos de que las tapas sean minimalistas, yo qué sé. Todo esto que voy a decir amerita un montón de aclaraciones más, pero a grandes rasgos era para picantearlo un poco y que me pregunten algo. Epa. Me
surge este último comentario, Víctor, será, o sea, es inevitable. Justo ahorita estaba conversando con uno de mis colegas, yo soy una editora de una editorial universitaria, mi realidad cotidiana es súper distinta, porque yo no tengo tantas responsabilidades como me empiezo a dar cuenta que tiene un editor independiente, y no solo aquí, pues, sino en los últimos meses. O sea, es como inevitable que un editor independiente sea tan polifacético. Y de hecho, pues, volviendo al título de la charla. Si no, no es rentable. Exacto. De hecho, vas a ver que la mayoría, no sé, las muy nuevas generaciones, ya empiezo a decir nuevas generaciones cuando se supone que... Pero estoy seguro que los de mi generación todos saben maquetar bien en InDesign. O todos saben por lo menos pasar cambios. O sea, tenés que ser corrector, diseñador, pero también distribuidor y también como el que propicia los contactos entre los lectores y los editores. Si vos no tomas control de tu distribución, hay un techo de cristal que es clarísimo. Salvo, como te dije antes, que pegues un libro que sea una bomba. Y eso retroilumina el catálogo. Si el catálogo es bueno, retroilumina y levanta. Si el catálogo es malo y esa fue una excepción, hunde más. La mayoría de los libros no son ni blanco ni negro. Nunca te comes un clavo. Rara vez las independientes se comen un clavo de publiqué 2000, vendí 1. No pasa. Y rara vez te pasa que tenés que vender 10.000 ejemplares en un año. Todo está estacionado en una zona de grises. Bueno, esa zona de grises se mueve mucho con el concepto de long tail. Le digo, se vendió 1, repongo 2, se vendieron 2, repongo 3. ¿Por qué? Porque quizás quebró stock en el medio, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, no en vano está la frase, se imprimen de a 1000, se venden de a 1. Ahora con los adelantos técnicos se imprimen de a 500 quizás. Pero digo, se imprimen de a muchísimos, se vende de a 1. Bueno, no sé si, pues ojalá tengan preguntas. ¿Quién quiere participar? Bienvenidas las inquietudes. Bueno, Víctor, te quería preguntar por el uso de información para la toma de decisiones, digamos, información de negocio, y te lo pregunto porque pues, la gran mayoría de sectores editoriales de los países de América Latina la información escasea y la relación con la información de negocio sigue siendo muy melindrosa y se traduce en cosas como la que te pasó a ti con tu distribuidor que no te decía dónde vende. O en una cosa que a mí me parece absolutamente increíble, y es que un mercado de la importancia de Argentina no tenga un reporte anual de cuántos ejemplares se vendieron, cuál fue el volumen de facturación. Difícilmente un editor te dice facturé tanto en el año, un librero cuánto rota su inventario en un año. Entonces, para el uso de información, justamente, ¿cómo incorporar información y de qué información echar mano, por ejemplo, para determinar la tirada de un libro, la reimpresión de un libro, donde definitivamente puede un editor estarse jugando la rentabilidad y las utilidades? Está buenísima la pregunta. A ver, voy a distinguir en dos campos. Sobre el tema tirada del libro, arranco respondiendo por ahí. Para mí es un tema tan apasionante que estamos con Hernán en el proceso de investigación y haciendo entrevistas cuantitativas para escribir un libro que solo va a ser sobre la tirada de los libros. Después, yo distinguiría entre números macro y números micro. Números macro es una debacle. Digo, el gran tema por el cual no entra un agregador de data es porque muchas librerías, hay librerías como las ferreterías, como las editoriales, hay muy buenas y muy malas, ¿no? Muchas librerías no quieren conectar su stock y su venta real en tiempo real. Y por eso no hay ningún tipo de sistema de ese estilo. No lo tenemos. La otra gran fuente de información es el ISBN. Como el ISBN que sacás para un libro de derecho público pagante, vos pagás en torno a la tirada, muchas editoriales, nosotros por supuesto que no, mienten con la tirada. En las reimpresiones que no son de derecho público pagante, que son cosas, también se miente con la tirada. Digo, no hay conformado un sistema donde la gente que tiene que dar el dato tenga interés en darlo. Dicho esto, en un nivel micro, la editorial siempre... Cualquier editorial está bastante a oscuras. Donde tenés más claro es en la reimpresión, y ahora me puedo meter en eso si me hace acordar, pues ya me voy a olvidar. La distribuidora y la feria sí tiene un montón de información. La feria porque hacemos sistemáticamente encuestas, como les decía, anónimas a editores y al público, tenemos mucha info de todo. Nosotros sabemos que el 50% del público que viene en la FED es dueño de su casa, que el 50% no tiene hijos. O sea, imagínate, si no pagas aquí y no tenés pibes, sos multimillonario directamente. Así, mi hija que la amo. Entonces, de la feria tenemos un montón de data, toda la data disponible, de hecho, desde menciones de autoras y de autores, cuáles son los más mencionados, qué editoriales, etcétera, etcétera.
La distribuidora, por suerte, viene manejando cada vez más información, la cual es, te adelanto ya, precaria. De 2 cadenas de librerías logramos conectarnos y entonces todos los lunes hacemos una mirada de stock por sucursal y de ventas. Y eso nos permite hacer una recomposición muy detallada. Para decidir reimpresiones, porque siempre el editor le pregunta a la distribuidora en general por la reimpresión, lo que se miran son 3 números. Miramos stock en bodega, stock en la calle, venta de los últimos 12 meses. De hecho, la distribuidora desde hace un tiempo lo que empezó a hacer es decirle al editor o la editora: nosotros te guardamos en depósito la venta de los últimos 12 meses. Si vos en los últimos 12 meses vendiste 1 por mes, te guardo 12 ejemplares. Bueno, te puedo guardar 20 porque soy un amor. Pero si vos vendés de a 1000, te guardo 12.000. Entonces así lo que vas a empezar a ver son qué está sobreestoqueado y qué no está sobreestoqueado. Nosotros cada 6 meses mandamos ese reporte y mandamos algunas líneas de acción. Entonces, lo que sí vemos con claridad son los vaivenes del mercado y las métricas contra el año pasado, las cuales en un proceso inflacionario se ven rápidamente distorsionadas. ¿Por qué? El año pasado, en este momento estamos en un aumento de precios todos los meses en Argentina. De hecho, hace poco, cuando fue la devaluación del 20, se aumentó 2 veces en un mes. No quiero ni explayarme sobre ese tema. El año pasado se aumentaba cada 2 meses. Entonces, ¿qué pasaba? Las librerías que tenían cierta capacidad de ahorro, en el mes que no se aumentaba, compraban lo que sabían que con seguridad iban a vender ese mes y el subsiguiente. Entonces, cuando el precio aumentaba, habían comprado un precio más barato, rendían la liquidación ahí y ya. Entonces, ¿qué te hacía? Tus picos de venta eran así. En vez de tener una estacionalidad típica, tu venta hacía así. Entonces, volviendo a tu pregunta concreta, ¿por qué no tenemos una multiplicidad de factores, de los cuales no voy a detallar estando grabado? Pero sí empezamos a ir las distribuidoras más pequeñas y editoriales a tener acceso a información más parcial que nos dan un cuadro bastante interesante. Lo otro que está pasando en cuanto a las reimpresiones, me acordé sola, es que hoy por hoy, con cómo se disparó el papel y los insumos, se acomodó bastante la reimpresión en digital versus la de offset. Antes era ridículo, vos no podías reimprimir 200 porque el precio de venta al público explotaba por los costos. Ahora no tanto. Entonces, algo que pueden hacer las pequeñas distribuidoras, a veces las grandes también lo hacen, es salir a ver por las librerías de un título que está agotado hace tiempo, qué demanda puede haber. Entonces, si ya vuelven con 50 ejemplares pedidos, decís, bueno, reimprimo 200 y listo. Si vuelven con 500 pedidos, no pasa nunca. Vuelven con 500 pedidos, imprimís 1000. Otro de los datos que vos mirás, pues yo te decía lo de la venta de los últimos 12 meses, es si el libro, nosotros en general vemos que los libros hacen una especie de campana de Gauss. Después, obviamente, a veces se estaciona más arriba, más abajo. Entonces, vos vas viendo los meses y vas subiendo. Hay un mes en el cual se va a mesetar y otro que va a bajar. Esta campana de Gauss puede ser más extendida, menos extendida, pero... Entonces, si vos tiraste 2000, colocaste 1500, te viene la primera rendición por 800, colocaste los otros 500, te viene otra rendición y ya se te secó la plaza y estás en clara subida, podés imprimir 1000 o 2000 con cierta tranquilidad. Si vos ya venís de 4 meses de una subida muy tranquila, de 100, 150 ejemplares por mes, 200, y ya no sabés si no estás por venir por la meseta, imprimir 2000 de nuevo en ese momento es medio una locura. Entonces, por eso te digo lo de los últimos 12 meses de venta. Contesté un poco, ¿no? Con esto. Sí. ¿Cuánto dijiste que el dominio público pagante en Argentina, cuando una obra entra al dominio público, no se puede tomar simplemente y publicarla, sino que igual hay un pago que se le hace a quién? La podés tomar y publicarla, pero tenés que hacer el pago, no me acuerdo, al 0, ¿cómo? Se le hace al Fondo Nacional de las Artes, que con eso se subsidia y paga a muchos creadores y demás. Pero es 0,0, digo, no es un pago súper oneroso, pero claro, si vos... No es lo mismo si la tirada tiene 300 que tiene 3000. Y como ya nadie tiene la costumbre de poner el tiraje en el colofón, suena nebuloso. Claro, pero por eso es lo que yo decía de las métricas. Hola. Nosotros hacemos todo legal. Aquí en Colombia, a veces muchos distribuidores, casi la mayoría, o los más grandes, incluido Siglo del Hombre, en el que está Godot, le baja los precios o da descuentos o va con eso. Cuando hablabas de la distribuidora Carbono, que se acercan al público lector, ¿cómo se acercan con eso? También con los precios, también con el club de lectura. ¿Cómo es ese juego entre, que es algo que se ve, cómo juegan eso también con el precio? Y dígame que te respondo esto y después, porque me la voy a olvidar. Un detalle muy importante. Argentina, en Latinoamérica, México es una excepción rara, ahora la explico. Argentina es la única que tiene ley de precio único.
que es una ley espectacular y que cada vez que encuentro un independiente que la critica me da ganas de matarlo, que está muy inspirada en la ley Lang, que era un ministro francés que tuvo toda una serie de políticas culturales, y lo que hace es que, y de hecho ves una correlación entre ley de precio único y aparición de librerías independientes pequeñas, lo que hace es que nadie pueda competir por volumen. Si viene un supermercado y te dice, che, de este remanente que te quedó, te lo compro más baratito y va y lo liquida, bueno, la librería independiente no puede hacer eso, la empezás a desfinanciar enseguida. Entonces todos compiten por atención. Por ende, el distribuidor no fija los precios, salvo que los libros sean importados, los fija el editor. Y por ley, el único descuento que se puede hacer es el 10% en festividades, a docentes, y solo puedes romper ese 10% cuando es preventa. O sea, el libro no llegó al canal. Después tenés, no digo trucos, pero cosas que sí son, porque digo, la ley no se llama ley de precio único, se llama de competencia leal. Y eso nos da un norte. Lo que te quiere decir es que en el canal de la librería el precio se tiene que mantener. Si vos de golpe un libro que sale 80.000 pesos colombianos, por la razón que sea, querés ponerlo a 40.000, mientras que le informes a toda la cadena de librerías y toda tenga acceso a eso y no haya una discrepancia de precio, lo puedes hacer. Por ende, Carbono no hace ningún descuento. A ver, sí le hago descuento a la librería, pero lo que voy es que yo no laburo sobre el PVP. Voy a profundizar más la respuesta. Nosotros laburamos mucho sobre el PVP, pero de cara al público no hacemos nada con el PVP. ¿Por qué laburamos mucho con el PVP? Otra de las diferencias de una distribuidora que es pequeña es que nosotros le damos la lista sugerida de precios. Hay distribuidoras grandes que también lo hacen, y Siglo es una distribuidora grande y yo la amo. Siglo es lo que mejor que le pasó a Godot en Colombia los últimos 10 años. Pero en general es un temón ese, sobre todo con las importadas, porque nadie entiende cómo en Argentina hay una inflación del 8% mensual. Y yo entiendo que no lo entiendan, por eso tampoco lo entendemos. Entonces, que vos le generes eso y que vos le puedas ayudar a componer el PVP para que le sea rentable y pueda reimprimir, es algo que yo veo que nos ayuda, nos agradecen mucho los distribuidores. De hecho, algo que pasa en general es que cuando nos llegan 2 o 3 consultas de cómo estamos viendo el panorama de cara a una elección o de cara a un tema particular, armamos un mail general con copia a todos, donde eso muy prolijamente todo el mundo va comentando y cuáles son los próximos pasos de la distribuidora en torno a eso. Después de acciones de precios particulares, la distribuidora 2 veces al año hace, creo que se llama una oferta de primavera o acción de primavera y otra es la de invierno, ponele. Que básicamente a las librerías les decimos, si vos stock que tenés consignado o libros nuevos los querés comprar en efectivo a 30 días, te hacemos 50% de descuento. Lo que vos haces es intentar bajar cierto consignado, que quizás está con un descuento del 35 o menor o del 40, para que haga mejor rentabilidad de libros que probablemente vaya a vender. Vos te haces de caja más rápido y se la puedes dar a los distribuidores. ¿Respondí la primera? Bien, vamos a la segunda. Bueno, y la otra pregunta como editor que lo acabaste de decir con Siglo es, ¿cómo ha sido esa relación con Siglo en los 10 años que alcancé a escuchar? Yo soy muy malo con la memoria, son muchos años, no me acuerdo cuántos, pero pre-pandemia largo. Y el hecho más importante, la impresión de Godot en Colombia. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, a ver, eso... Bueno, con Siglo laburamos muy bien y eso nos alentó, pero es algo que estamos haciendo en un par de países de Latinoamérica. Godot desde hace un tiempo empezó una política de impresión local en cada país que podía. Por varias razones. La primera es para llegar a más lectoras y lectores. El tema de, sobre todo en un público muy diverso como el nuestro, que va tanto a veces de jóvenes estudiantes. Yo de joven estudiante solo compraba libros usados y saldo. Y de hecho, al día de hoy me sigue pareciendo una locura que alguien compre un libro nuevo porque me parecen carísimos. Hoy compro un montón, digo, está todo bien, pero lo que voy es que me recuerdo fácilmente en ese lugar y lo que me causaban los precios. Segundo, un tema de huella de carbono. Y tercero, un tema de la voluntad que nosotros tenemos de poder regionalizar un poco la editorial para que no estemos tan atados a los vaivenes de la economía. Entonces, es como te digo, se me echa esto de, ay, soy rico porque laburo lo que me gusta, y por otro lado hay una mirada muy concreta de cómo rentabilizar la editorial. Digo, algo de lo que hablaba con Cara hace un rato es, nosotros ya tenemos 11 personas trabajando con nosotros, entre la distribuidora, la editorial y la feria, y vos te mandas un cagadón grande y digo, no está bueno, porque digo, esa gente quiere aumentarle el sueldo, todo. Entonces, volviendo a tu pregunta en particular, es en las distribuidoras que podíamos laburar a largo plazo, nosotros también desde hace un tiempo viajamos una vez al año a cada país a recorrer librerías, a hablar con los libreros. Empezamos con la idea esta de hacer una impresión local. Obviamente, son muy distintos los volúmenes de impresión de un mercado a otro. Vos ves que acá en Colombia, quizás con 500 ejemplares se cubre la plaza, en Chile serán 600 o 700, y para esa misma cobertura en Argentina quizás necesitas 1.500 o 2.000. Por un tema de cantidad de librerías y demás. A medida que vimos que podíamos trabajar en conjunto con la distribuidora, que podíamos empezar a hacer notas de prensa en conjunto de los libros, porque nos apoyaban con los envíos, con lo que nosotros conseguíamos, bueno,
empezamos a ver de que tenía sentido. También hubo un cambio en lo que nosotros publicábamos, porque también hubo un cambio en nuestros gustos también nosotros, vos ves los primeros 3 años de Godot y hay un correlato con la... Esto es horrible que estoy diciendo. Hay un correlato con la revista. Publicábamos todo súper complejo. Que me siguen gustando esas cosas. Seguimos publicando eso. Pero sí empezamos a darle más aire al catálogo. De hecho, algo que nos pasaba un montón con las librerías era como... Digo, siendo muy sincero, qué prestigiosa esta editorial, pero tipo, la entendés vos y seguís más. Y tampoco queríamos algo así. Queríamos que se abra. Que se abra un poco porque me parece que hay un libro de Bhaskar que se llama La máquina de contenido y otro que sacó después se llama Curación, que se los recomiendo, los publica a fondo. No sé si los tienen acá en stand, pero no se van a arrepentir. En algún punto el trabajo de una editorial, y por eso la discusión por los formatos para mí es irrelevante, es curar un contenido, curarlo al punto de que vos digas si lo publicó esta gente es bueno, y amplificarlo. Son las 2 tareas que haces. Eso que suena, curarlo y amplificarlo, bueno, es todo lo que estuvimos hablando hoy y muchísimo más. No sé si respondí más o menos, ¿no? Sí, pero ya. Yo no elegí vos. ¿Quién? Víctor, ¿cuál es el post para las editoriales extranjeras después de la FED? O sea, ¿qué ha pasado con esas editoriales que han llegado de fuera en el mercado argentino? Son muy diversos los finales de eso. Nosotros, una de las cosas que hicimos en la FED este año y que me siento muy orgulloso es que cambiamos las jornadas de negocio por algo que llamamos cruzar el Rubicón. Cruzar el Rubicón, ¿viste como la expresión? Y que lo hablamos de cruzar el Rubicón, romper la brecha que te tiene hablar con un desconocido. Juntamos en un mismo salón gente muy distinta, desde CEOs de multinacionales, pasando por editores de 1000 años de prestigio, no quiero dar nombre propio, editores de prestigio, hasta gente que recién arrancaba, ilustradores, hacemos donación de sangre durante la feria. El flaco que maneja la donación de sangre, diseñadores, todo. Y cuando vos llegabas, te dábamos un sobre texturado, yo te juro que no voy a responder tu pregunta, te damos un sobre texturado muy lindo, con un sello de lacra de la FED, lo abrías y tenía una misión. Las misiones eran, buscar a alguien de negro y contarle tu peor error profesional. Otra era, vos sos Borges, encontrarlo a Bioy Casares. Capaz te tocaba vos sos Borges. Vos sos Derrida, encontrarlo a Lacan. ¿Viste? Cosas así. Entonces, claro, vos te las podías tomar en joda o en serio y a la persona que le querías hablar, te le acercabas y le decías, mira lo que hicieron los boludos de la feria, yo soy Lacan. Vos sos Derrida, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Bueno, y te ponías a hacer otra cosa. ¿Esto qué viene? Nosotros, este tipo de reuniones, tratamos además de direccionar un poco las presentaciones cuando nos queda un poco de rato, metíamos a todos los editores que vienen de afuera y distribuidores que sí toman editoriales de afuera, prenseros que toman editoriales de afuera. Entonces, en construcción a futuro tratamos de generar algún vínculo con alguien que te pueda distribuir ahí y alguien que te pueda hacer la prensa. Me parece que una cosa sin la otra medio quedas rengo. A corto plazo, una de las cosas que se hacen es, nosotros invitamos, hacemos un programa que se llama Librería Aliada, que digo, si bien públicamente voy a decir, está bastante homenajeando a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la feria también se le homenajeó a otra gente, que a grandes rasgos invitamos, este año vinieron 250 libreros y libreras, donde nosotros le conseguimos un precio promocional para los envíos, ellos dejan las cajas armadas y nosotros se las mandamos a cualquier parte del país. No tienen que traerlas encima. Muchas de esas librerías, y sobre todo las que son de la Ciudad de Buenos Aires, ya ahí pactan los, digo saldo no porque esté saldado el libro, sino por los libros restantes de la feria que no vendieron y se los compran. Entonces vos no te llevas nada. Eso lo tenemos muy en mente. Y viene, entonces, en ese sentido la FED está operando a largo plazo. Digo, yo te digo esto y capaz no conseguís prensero y no conseguís distribuidor. Pero está operando a largo plazo por ahí y a corto plazo que saber que para vos volverte con los libros en la valija es una locura, no tiene sentido. Entonces, vas a ver que cuando estás ahí pasan varias librerías y si vos iniciás la charla, arreglás y se llevan. Eso. Había algo más, pero me olvidé. Como estamos un poquito sobre el tiempo, entonces les voy a pedir 2 últimas preguntas breves, por favor. Yo también voy a responder breve, si entran más preguntas. Bueno, buenas tardes. Te agradezco mucho por poner sobre la mesa con toda la sinceridad los tropiezos que se encuentran las editoriales independientes en el camino. Al principio decías que la competencia es con el uso del tiempo libre de los lectores, con lo cual coincido.
pero digamos, uno en la fiesta, por ejemplo, ve que las grandes editoriales, por ejemplo, tienen los mejores espacios, varios incluso, y después salen las noticias a decir que vendieron millones de libros, pero en realidad no se detienen a pensar cómo les va a las editoriales independientes, cuáles son sus cifras internas, cuánto tienen que pagar por el espacio, si fue rentable para ellas o no. Entonces, toda esa parte creo que no la consideran. Y yo creo que sí, que aparte de esa competencia con el uso del tiempo libre, está también esa competencia por robarle, si se quiere, lectores a esas grandes editoriales. Mi pregunta va, o sea, ¿qué otras estrategias o qué es lo que se necesita para que las editoriales independientes realmente se impulsen, prosperen y que todo sea como armónico para todas las personas que lo componen? Y la otra pregunta, hablabas de las novedades, prometo que es corta, de las novedades, hablas de 2 o 3 novedades y un pedido por reposición. Me gustaría que profundizaras en ese tema de la reposición y pues en la medida de tener un equipo limitado para hacer todo el tema de logística y eso. Claramente lo que se necesitan son políticas. A ver, nosotros un poco el chiste interno en Argentina es con que controlen la inflación nosotros hacemos el resto, no hay problema. Pero después cuando vos mirás otros países de Latinoamérica, Chile por ejemplo, tiene políticas sostenidas en el tiempo. Para mí no es tanto la política, sino que se sostenga en el tiempo. Chile por ejemplo, uno de los programas que tenía muy interesantes era que para proyectos que eran internacionalizables, es decir, que o vos podías vender los derechos o vos te dedicabas a comprar derechos, cuando seleccionaban una editorial le pagaban 3 años seguidos el pasaje a Guadalajara, a Frankfurt, a lo que sea. Pero si vos haces un one shot, no llegas a construir. Si a vos te dan 3 años seguidos, por ahí te parás y el cuarto te lo pagaste vos sin ningún problema. Entonces, a veces, dependiendo del tipo de mercado del país, son políticas distintas. Nosotros hoy por hoy tenemos un gran problema de papel y lo que estamos pidiendo es una cuota de papel para el libro que le quite el IVA a ese papel y que nos aseguren esa cuota a un precio lógico. En cada país va a ser distinto, pero yo creo que es sobre todo que las políticas logren escapar al problema partidista y las elecciones. En cuanto a lo que vos decías de los espacios en la feria, me parece que, no sé, ideal sería que todo cambie, y por eso la feria que yo organizo es distinta, pero me parece como que ahí ya estamos luchando contra el capitalismo directamente, no contra un problema particular del mundo editorial, y creo que ahí es donde vienen las estrategias que logran hacer las editoriales cuando se unen. Entonces, sí, no van ni a sorteo los lugares grandes que agarran las multinacionales en las ferias grandes, los repiten, los tienen, son de ellos para siempre, pero también está pasando algo muy curioso, que es una teoría de Daniel Nivisky, que es el editor de La Flor Histórico, que él dice que el mundo de la edición es un cajón lleno de pelotas, y que cuanto más crece la pelota de la multinacional, más espacio deja en el medio. Y entonces vos empezás a ver editoriales independientes que solo publican literatura coreana contemporánea. Y a esas lectoras, esos lectores se los llevan. No puede competir la multinacional en ese nivel de atención. No puede competir ni cuando vos hablas con la gente de derechos, pues vos tenés un mejor catálogo y ninguno de esos libros va a vender 10.000 ejemplares como para ganar una oferta que sea una locura. No puede competir en tu capacidad para comunicación y relacionarte con esa comunidad de lectoras y de lectores. Entonces, en ese sentido, yo creo que mientras que siga la concentración editorial y nosotros estemos en los tamaños que estamos, otra cosa va a ser cuando vos crecés y sos una editorial un poco más grande y sí querés pelear por ese derecho que te interesa, o cuando tu editorial sí pegó una autora o un autor que vende y vienen y te lo sacan. Porque vienen y te lo sacan, no son cosas, son personas, tienen sus decisiones, pero cuando vos a veces ves los números que ponen, son números que no van a recuperar. Hay casos concretos donde el número de adelanto que ponen no lo recuperan y lo hacen más por, bueno, total, con este otro libro cubro la pérdida de este y de 22 más. A vos te sacan oxígeno, te sacan capacidad económica y de repago y además se llevan tu capital literario, si se quiere.